poquito de lo que es nuestra norma. Y por favor, permítame compartir la norma NB777 para saber qué dice de instalación de motores. Karen, ¿me estás escuchando? Sí, ingeniero, se escucha y se ve. Muy bien, gracias, Karen. Bien, hoy día tengo que tomar examen para ayudantes del laboratorio. Entonces, hasta las 9:15 vamos a pasar clase, por favor, ¿ya? Bien, entonces, nosotros tenemos la norma NB777, ¿no? Esta es una norma que nos da toda la reglamentación para realizar instalaciones eléctricas en baja tensión. En esta norma tenemos en el primer capítulo el objetivo de la norma, en el segundo definiciones, en el tercero lo que son los circuitos, en la cuarta determinación de demandas, alimentadores en el quinto, tenemos la parte de tableros eléctricos. Después tenemos sistemas de instalación y accesorios para instalaciones eléctricas, lo que son las bandejas, ductos, electroductos, instalaciones subterráneas. Tenemos los sistemas de puesta a tierra. Además, los conductores PE de protección. Y luego tenemos protecciones contra contactos eléctricos, protecciones contra sobrecorrientes, ¿sí? Instalaciones en locales de concurrencia pública, instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión, instalaciones de hospitales. Cuando uno va a ser en un hospital tiene que regir y cumplir toda esta normativa. Instalaciones en locales con características especiales, piscinas, y tenemos también instalaciones complementarias como las telefónicas. Luego tenemos instalaciones de alumbrado o iluminación. Y en la página 195 tenemos las instalaciones con motores de uso industrial, que es lo que vamos a revisar ahora. Estamos viendo nosotros instalaciones de motores. Hemos visto los tipos de arranques, ¿no? Ahora vamos a ver y vamos a complementar un poquito más con nuestra norma. Entonces voy a ir a la página 195. Bien, aquí está nuestra normativa. Y sobre esta norma nosotros obviamente tenemos que hacer todos nuestros cálculos. Cuando necesitemos mayor información vamos a recurrir al Código Eléctrico de los Estados Unidos, al NEC, o alguna otra normativa europea, según el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Bien, en todo caso revisaremos un poquito qué dice nuestra norma para la instalación con motores de uso industrial. Nuestra norma dice que los motores de más de 3 HP no deben alimentarse con conductores inferiores al número 12 AWG.
de cobre, o sea, que equivale a 4 milímetros cuadrados. Entonces, cuando nosotros instalemos motores, ¿sí? Mayores a 3 HP, mayores o iguales a 3 HP, siempre tiene que ser un conductor mínimo, un calibre número 12. Siempre 12. La norma dice 12, aun cuando la corriente sea muy pequeña. Si es un motor mayor a 3 HP, el conductor tiene que ser número 12, mínimo 12. Eso dice la normativa, ¿no? Como también esta normativa nos dice, en instalaciones de tipo industrial, el conductor para iluminación tiene que ser número 12, mínimo. En una vivienda puede ser número 14, pero en una instalación industrial es número 12. Entonces, en motores, mínimo utilizar el calibre número 12, aunque esté sobredimensionado. Además, la norma nos recomienda que la caída de tensión en toda la longitud del circuito no deberá exceder al 3%. Entonces, cuando nosotros calculemos el calibre de un conductor, tenemos que comprobar que la caída de tensión sea menor o igual a 3%. Porque si es mayor a 3%, entonces el motor no va a trabajar en buenas condiciones. Además dice que los motores estarán construidos o se instalarán de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no puedan ser causas de accidentes. Eso es bien importante, considerar tanto la protección mecánica como la protección térmica. Y además que cuando el personal que trabaja con motores, ¿sí?, está muy cerca del motor, hay que ver que no existan accidentes. Eso es sumamente importante, ¿no? Los motores tienen que tener una adecuada ventilación y un fácil mantenimiento. Entonces, cuando uno realiza una instalación de un motor, pues tiene que ver que el motor esté bastante ventilado, cumpla las temperaturas de funcionamiento del motor y además que uno pueda tener un acceso a hacer el mantenimiento de una manera fácil, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado. En algunos edificios hay recintos que son muy cerrados. Entonces, muchas veces sufren un calentamiento los motores. Entonces, lo que uno debe hacer es tal vez colocar un sistema de ventilación, abrir unas ventanillas para que haya convección, pero hay que ver que esté en condiciones ventiladas los motores, aparte del sistema propio de refrigeración que tienen los motores, ¿sí? Además, los motores no tienen que estar cerca o tienen que tener una protección adecuada cuando está cerca de combustibles, de tal manera que no produzcamos incendios, ¿no? Si ustedes están trabajando, por ejemplo, en un lugar donde van a manejar oxígeno, donde van a manejar gas o gasolina, entonces los motores tienen que tener la protección adecuada, el IP adecuado, la protección mecánica adecuada, de tal manera que se eviten que existan incendios. Fíjense que nuestra normativa nos dice que si usted tiene materias combustibles, ¿sí?, él dice, en general, la distancia mínima entre un motor y materias combustibles será medio metro si la potencia nominal del motor es inferior a 1 kilovatio, y 1 metro si la potencia nominal del motor es superior a 1 kilovatio. Entonces, nuestros sistemas de combustión tienen que estar a 1 metro de los sistemas eléctricos de nuestro motor. Y eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros en los últimos años estamos introduciendo gas a los edificios. No podemos llevar los ductos eléctricos donde están los ductos de gas, porque es muy peligroso, a no ser que haya una distancia de 1 metro para potencias motores a 1 kilovatio, ¿no? En lugares donde hay mucho combustible hay que utilizar un motor de carcasa cerrada, sí, que sea completamente encerrado en un armario de material incombustible. Debemos siempre evitar que existan problemas, ¿no? Además, si uno coloca en un armario el motor, pues no debe perjudicar la refrigeración del motor. Entonces uno debe considerar también esa parte. Motores de anillos rosantes. Ustedes saben que los anillos rosantes presentan carbones y al girar el motor se crean chispas. Entonces, esos tipos de motores no hay que instalar en lugares donde hay combustibles. O hay que ver la protección adecuada, ¿no? De tal manera que uno no tenga incendios.
Hay que ver cuando uno instala un motor cómo es el ambiente, si el ambiente tiene polvos, fibras en suspensión, que pueden ser combustibles. Entonces, hay que ver que el motor no se sobrecaliente y no causen la combustión. Si alguna vez van a trabajar a un lugar donde se maneja combustibles, por ejemplo, hay yacimientos, entonces cumplan la normativa que les da para ese tipo de instalaciones. Instalaciones en lugares explosivos. O si van a trabajar a alguna fábrica de explosivos, por ejemplo, a Fanexa, entonces la nota normativa tiene que cumplirse, ¿no? Para lo que son los motores. Bien, cuando uno va a realizar la instalación de un conductor o de un motor o de varios motores, hay que seguir esta normativa. Dice, el conductor alimentador para un motor tiene que ser dimensionado para el 125% de la intensidad a plena carga del motor. Entonces, uno cuando hace una instalación de un motor eléctrico tiene que considerar en su alimentador para el circuito derivado una sobredimensionamiento del 25%. Y cuando uno tiene varios motores, no un motor, sino varios motores, entonces los conductores de conexión que alimentan a varios motores deberán ser dimensionados para el 125% de la intensidad del motor a plena carga más la suma de la intensidad nominal de los otros motores. Sin embargo, si la norma nos da unos factores de dimensionamiento de alimentación de motores de régimen no permanente, o sea, régimen intermitente. Por ejemplo, si un motor va a trabajar cada 5 minutos, ¿sí? Entonces el factor de sobredimensionamiento tiene que ser 1.1. Si trabaja 15 minutos, 1.2. Si trabaja de 30 a 60 minutos, o sea, prende 60, apaga 60, prende 60, entonces son intermitentes. Entonces hay que sobredimensionar a 1.5, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer una pequeña aplicación de lo que nos dice la normativa y voy a hacer en Paint, podría hacer ustedes lo van a hacer en Excel. Bien, imagínense ustedes que nosotros tenemos que alimentar dos motores, podemos hacer más. Dos motores, el motor M1 y el motor M2. Desde una línea eléctrica, ¿no? Desde un centro de alimentación. Tenemos dos motores, ¿no? El motor M1 y el motor M2. Entonces vamos a alimentar desde una red, esto puede ser desde un tablero principal, desde un centro de control de motores. Supongamos que nuestra alimentación es 380 voltios, ¿no? 380 quebrado 220 voltios. Esa es nuestra red. Esa es una red industrial común y corriente que tenemos nosotros en La Paz, o en todo el país. 380 quiere decir que es una conexión en Y, el transformador, y 220 puede ser en delta. Digamos que nuestra alimentación es 380 voltios, es trifásica, ¿sí? Y tiene una frecuencia de 50 hercios. Esas son las características de nuestra red, ¿no? 50 hercios. Entonces, cuando uno va a hacer una instalación de los motores, lo que tiene que hacer es conocer exactamente para qué se están utilizando los motores y qué tipo de motores son. Los motores más comunes son los motores jaula de ardilla. Vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a hacer una tablita, vamos a decir el número de motor, ha de ser el motor M1, podemos colocar su descripción del motor,
para qué está siendo utilizado este motor, ¿sí? Por ejemplo, podría ser un motor para carpintería, no sé, para, para un ascensor, por ejemplo, podría ser, este motor podría ser motor de un ascensor, atendiendo un ascensor, ¿no? Ascensor. El motor M2, ¿sí? Es un motor, digamos, que está atendiendo el sistema de bombeo de agua. Por alguna razón se han colocado esos dos motores dentro de un mismo tablero, dentro de una base. Entonces tenemos dos motores. El M1 es ascensor, el M2 es un motor de una bomba de agua. Bien, lo que tenemos que hacer es recurrir a la placa de características de las máquinas, de los motores, y sacar todos sus valores característicos. Parte eléctrica, parte mecánica, parte térmica, ¿sí? Por ejemplo, en la parte mecánica tenemos que tener la velocidad del motor, en la parte térmica las temperaturas de trabajo del motor, tipo de aislamiento, etc. En la parte eléctrica, nosotros tendríamos que conocer lo que sería la potencia del motor, ¿no ve? Por ejemplo, podría estar en HPs. Tenemos que conocer el voltaje con el cual está trabajando el motor, ¿no ve? Tenemos que conocer el número de fases, las fases del motor. Podría ser motores trifásicos o monofásicos, ¿no ve? Tenemos que conocer el factor de potencia, el coseno phi. Tenemos que conocer para cada motor el rendimiento del motor, ¿sí? Entonces, todas las características eléctricas del motor. Una vez que conocemos estas características, lo que nosotros hacemos es comenzamos a calcular, ¿sí? Utilizando nuestras ecuaciones clásicas, ¿no? Para, por ejemplo, el sistema trifásico. Y vamos a calcular primero la corriente nominal del motor. La corriente nominal del motor ha de ser igual a la potencia que está dada en HPs, ¿no ve? Por 746. Un HP es 746 vatios. Normalmente las potencias nos dan en HPs, pero si no estuvieran en HPs, si tenemos en vatios, un kilovatios, trabajamos en vatios o kilovatios sin hacer la conversión. Entonces, raíz de 3 dividido raíz de 3, el voltaje que trabaja el motor, el factor de potencia del motor y el rendimiento. Si no conocemos el factor de potencia, no está en placa, pues asumimos un factor de potencia de 0,8 o 0,85. Entonces calculamos la corriente nominal del motor, ¿no? Una vez que calculamos la corriente nominal del motor, debemos sobredimensionar el motor en el 25%, la corriente nominal en el 25%, como nos dice la norma. Si usted tiene un motor, el conductor alimentador tiene que sobredimensionar en el 25%, ¿no? Entonces, calculo la corriente nominal del motor. Para el alimentador, para este circuito derivado, pues sobredimensiono en el 25%. Si es un motor que voy a utilizar algún relé de sobrecarga, un relé térmico, el relé térmico lo puedo sobredimensionar al 15% o al 20%. ¿Sí? Yo voy a tomar 15% de la corriente nominal. Eso es para el relé de sobrecarga. Entonces, yo tengo que obtener de una tabla el calibre del conductor, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a trabajar con conductores en la carga americana, AWG, temperatura agua, protección contra temperatura agua, podría utilizar temperatura calor agua, THW, y va a ser de cobre mi conductor. Entonces tengo que tener mi tabla, ¿sí? Para el calibre AWG. Y también tengo que tener una tabla de ductos. El diámetro del ducto, ¿no ve? Este es ducto en pulgadas. Digamos en pulgadas. Puede utilizar en milímetros también, no hay ningún problema.
Entonces, para los motores voy a hacer pues una tablita, ¿no? Una tablita donde voy a colocar los datos y voy a ir calculando. Entonces, lo que hay que hacer es, por ejemplo, colocar datos, ¿no? Digamos, el ascensor que tenga una potencia de 15 HP. Un ascensor antiguo tiene 15 HP. El voltaje de un ascensor para 15 HP tiene que ser trifásico. Entonces voy a usar el voltaje de 380 voltios. ¿No ve? Mi red ya está en 380 voltios. El número de fases es 3, entonces es un motor trifásico. El factor de potencia podría asumir que el ascensor tiene un factor de potencia de 0,8. El rendimiento, veo en su placa, que podría ser, por ejemplo, 0,7, ¿no? Sacado de la placa de características. Lo mismo hago para el motor 2, que va a corresponder a ser una bomba. Digamos, voy a tener una bomba relativamente grande, que sea de 10 HP, que sea trifásica. Estos datos tengo que sacar de placa, del catálogo del motor, ¿no? De la bomba, del motor. Va a ser trifásica porque 10 HP es trifásico. Su coseno phi que sea 0,85, es un motor común y corriente, y su rendimiento que sea del 80%. Entonces, esas son las características, ¿no? Pero además, aquí yo tengo que tener toda, para hacer el historial de mi máquina, tengo que tener las características mecánicas, velocidad, temperatura, tipo de aislamiento, etcétera, etcétera. Solamente yo estoy tocando la parte eléctrica, pero podría tocar la parte mecánica, la parte térmica o hidráulica. Entonces, con esto yo voy a hacer una planilla de mantenimiento, ¿no? Un plan. Muy bien, entonces lo que me queda ahora, ¿sí?, es comenzar a calcular la corriente nominal, sobredimensionar el 25% de la corriente nominal, sobredimensionar en el 15% la corriente nominal, determinar el calibre del conductor y el calibre del ducto. Entonces, yo voy a recurrir a una tabla para sacar el calibre del conductor. Esta tabla es de la norma, y está en nuestra norma BWG. Por ejemplo, vamos a ver el tipo de conductor BWG y el amperaje que soporta nominal. Por ejemplo, tengo un cable número 14, puedo tener un cable número 12, tengo un cable número 10, cable número 8. Esta tabla está en la norma también. Tengo un cable número 6. Y así sigue. El amperaje del cable 14 soporta 15 amperes. Un cable número 12 soporta 20 amperes. Esta tabla es la que nos da la norma o del fabricante, ¿no? El 10 soporta 30 amperes. El 8 soporta 40 amperes. El 6 soporta 50 amperes. Y el 4, digamos, soporta 70 amperes. ¿Sí? El 2 soporta 100 amperes. El 1.0, 125, el 2.0, 150. 4.0, 200 amperes, 350 MSM, etc. Entonces hay una tabla, ¿no?, donde nos da la ampacidad nominal del conductor. Entonces con esta tabla, pues yo voy a determinar el calibre del conductor. Y además tengo que tener una tabla de ductos, para ductos, ¿no es? Y determinar, perdón, aquí, el ducto. El ducto. Aquí sacamos el calibre y aquí el ducto. Entonces, por favor, a ver quién me puede colaborar. Karen, ¿tienes tu calculadora a mano, Karen? Aló, Karen. ¿Es ingeniero? Ya, por favor, ¿me puedes ayudar? Entonces, vamos a calcular la corriente nominal para el motor del ascensor. Es la potencia en HP es 15 por 746 dividido raíz de 3 dividido el voltaje, que es 380, dividido el factor de potencia, dividido el rendimiento. ¿Cuánto me saldría la corriente nominal?
Un momento, Inge, mi calculadora creo que ya no tiene batería. Entonces, alguien que tiene una calculadorita a mano, por favor. Inge, sale 30.36. 30.36. Entonces, eso sale 30.36, ¿no? Esto está en amperios, por si acaso. Ahora multiplica, por favor, 30.36 por 1.25. También estaría en amperios, ¿no? Estamos sobredimensionando en el 25%. Sale 37.95. 37.95. Muy bien. Ahora, el 30.36 por 1.15. Ok. Sale 34.91. 34.91. Perfecto. Ahora hagamos lo mismo para el motor M2 de la bomba. En este caso la potencia es 10 HP. Entonces, Inge. 16.67. 16.67. Multiplicamos por 1.25. 20.84. 20.84. Ahora 16.67 por 1.15. 19.17. Perfecto. 19.17. ¿No? Entonces, fíjense, hemos hecho el cálculo de la corriente nominal, lo hemos sobredimensionado en el 25% y lo hemos sobredimensionado en el 15% para nuestra protección térmica. Entonces, la norma nos dice que el calibre de los conductores tiene que estar sobredimensionada en el 25%. Por lo tanto, ¿sí?, yo debo utilizar el sobredimensionamiento del 25%, 125%, para determinar el calibre de mi conductor. Entonces, fíjense que la corriente sobredimensionada en el 25% es 37.95, digamos 38. Entonces voy a mi tabla de conductores, ¿no? ¿Qué número de calibre ABWG son para conductores de cobre, de doble cobre? ¿Qué número de calibre me recomienda? Vean la tabla verde. Tengo 37.95. ¿Será el número 14, 12, 10, 8, 10 o 4? El 8, Inge. El 8. Un cable número 8 me soporta 40 amperes. ¿No ves? Entonces el conductor que voy a utilizar es el conductor número 8 ABWG. Pero, tienen que ver que la caída de tensión sea menor al 3%. Entonces aquí podemos poder calcular la caída de tensión. En este momento no voy a calcular la caída de tensión. Y además, como es un conductor, o es un motor trifásico, tengo que llevar 5 conductores. ¿No ves? 3 fases, RST, el neutro y la tierra. Y todos los voy a hacer con cable 8. 5 cables número 8. 5 cables número 8 seguramente me van a entrar en un ducto de unas 2 pulgadas. ¿De dónde estoy sacando estas 2 pulgadas? De una tabla. Ahorita te voy a mostrar una tabla en la norma. Bien, vayamos para la bomba, ¿no ves? Para el segundo motor, el motor M2, queremos saber cuánto es el calibre del conductor. Entonces tenemos nosotros una corriente de 20.84. Entonces debo elegir, porque estoy sobredimensionando en el 25%. Con 20.84, ¿qué calibre ustedes me recomiendan? ¿12 o 10? ¿Cuál conductor coloco? El 10. El 10. Yo pondría el 10.
Prefiero sobredimensionar a subdimensionar. Entonces coloco el conductor número 10. 10 AWG. ¿No ves? El 10 me soporta 30 amperes. Pero me puede dar con el cable número 12, ¿no ve? Pero esto va a depender también de la distancia a la cual está instalado mi motor. Por ahí con el cable número 12 no me da la caída de tensión adecuada. Entonces, lo que debo hacer es, ¿no ves? Utilizar nomás el cable número 10 por seguridad. Y voy a usar 5 cables número 10, 3 fases, RST, el neutro y el conductor de protección. Entonces, 5 cables número 10 me van a entrar en 1,5 pulgada. 1,5 pulgada. Listo. ¿No ve? Entonces, aquí lo que hay que hacer es calcular la caída de tensión conociendo la longitud de los conductores. Si tenemos el conductor, tiene que ser menor al 3%. Menor al 3%. Bien. Supongamos que los motores están muy cerca del tablero principal, así que no vamos a tener problemas de caída de tensión. Nuestros cables van a ser 8 para el motor M1 y ADC de 10 para el segundo motor, ¿no? Entonces, lo que debo hacer es calcular el alimentador. Este es el conductor alimentador. ¿No ves? El cálculo del conductor alimentador. Entonces, aquí digo cálculo del alimentador. Del conductor alimentador, el conductor principal de los motores. Entonces, la norma NB777, la que estamos utilizando, me dice que la corriente que debo considerar en mi conductor alimentador tiene que ser igual a 1.25, fíjense, estoy sobredimensionando, el 25%, la corriente nominal del motor más grande, del motor de mayor tamaño, del motor más grande, más grande, ¿no? Más la suma de las corrientes nominales de los otros motores, de los demás motores, de los otros motores, multiplicado por un factor de demanda, que es menor a 1. Entonces aquí estamos utilizando factores para dimensionar correctamente un alimentador. Fíjense, por ejemplo, pueden haber no 2 motores, pueden haber 50 motores. Los 50 motores no van a trabajar a la vez. Entonces, por ahí trabajan el 40% de los motores. Entonces, el factor de demanda será 0.4. La suma de las corrientes nominales de los otros motores, ¿no? En nuestro caso, tenemos solamente un motor M1 y un motor M2. Nuestro factor de demanda es casi seguro que ha de ser 1, porque van a trabajar los 2 motores a la vez. Entonces, el factor de demanda para nuestro caso ha de ser 1. Entonces, aquí nosotros reemplazamos, ¿no ve?, lo que hemos obtenido de nuestra tablita. 1.5 del motor más grande. Vamos, nuestro motor más grande es el motor de 15 HP y el 1.25 es 37.95. Tenemos 37.95. La corriente sobredimensionada en el 25% del motor más grande. Más el factor de demanda, como son 2 motores, pues trabajan los 2 a la vez, puede ser el 100%. La suma de la corriente nominal de los otros motores. Entonces, busco la corriente nominal, no la sobredimensional. Entonces, la corriente nominal de los otros motores va a ser, en este caso, un solo motor, 16.67. ¿Y esto cuánto me da? Si suman, ¿qué corriente me va a dar? $37.95 más 16.67. ¿Cuánto me da?
quien me estaba ayudando para calcular. $54,62, Inge. Muy bien, 54.62 amperes, ¿no? Amperes. Entonces, con esta corriente, entro a mi tabla de conductores. Entonces voy a mi tabla de conductores y ¿qué conductor ustedes me recomiendan? Este es 15, 20, 30, 40, 50. El 4 es 70, por si acaso, 70 amperes. Este es 70 amperes. 70 amperes. El 2 es 100 amperes. Bien, ¿qué conductor me recomienda? El de 4, el número 4, Inge. El 4 AW. ¿No ves? Entonces mi conductor, este es de temperatura agua y es de cobre, ¿no? Por si acaso. Entonces el 4 me soporta 70 amperes. Está perfecto. Entonces yo voy a utilizar 5 cables número 4. ¿Ve? 5 cables número 4. AWG, TW cobre. 5 cables número 4 me va a entrar en un ducto, un diámetro del ducto de 2,5 pulgadas. Eso lo vamos a confirmar. Entonces ya he realizado todos mis cálculos. ¿No ve? O sea, primero, ¿qué es lo que he hecho? He tomado las características de lo que es el motor, los motores. Eso es lo primero que he hecho. Después he formado mi tablita. ¿No ves? He puesto las características y luego he ido calculando desde la corriente nominal, ¿no ve? Segundo, lo sobredimensiono en 25%, en 15%. Utilizo las tablas de conductores que me dan los fabricantes, ¿no ve? Para determinar el calibre de los conductores y también una tabla para los ductos, ¿sí? Para los ductos. Y para el alimentador principal, ¿no ve? Entonces sería mi tercer paso, que hubiera hecho. Tendría que haber calculado el alimentador principal. Para eso utilizo esta ecuación: 25% de la corriente nominal del motor más grande más la suma de corrientes nominales de los otros motores. Voy a una tabla de conductores y determino el calibre del alimentador y el diámetro del ducto que voy a utilizar. Una vez que tengo todo calculado, me voy a mi diagrama unifilar. El diagrama unifilar es un diagrama donde se muestra de una manera muy simple cómo está el circuito. Nos muestra los componentes básicos del circuito. Entonces, voy a traspasar mis datos. Fíjense, el motor M1 tiene un cable, ¿no ves? Número 8. El cable que uso es número 8. Entonces, aquí voy a colocar 5 cables número 8, AWG, ¿no ve? TW cobre, en un ducto de 2 pulgadas. Ducto de 2 pulgadas. Si mi ducto es de PVC, voy a colocar PVC. Si es de metal, pondré EMT, Electrical Metal Tube. Después, el motor número 2, tengo que utilizar un cable número 10. Entonces, aquí voy a colocar 5 cables número 10. AWG, de la gama americana, ¿no ve? TW, temperatura, agua, TW, cobre, cables de cobre, en un ducto, ¿sí? El ducto que me está entrando es de 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas. Y el relé para el primero, el relé de protección, va a ser al 15% sobredimensionado, 34.9. Este relé lo voy a calibrar a 34.9, digamos a 35, para mi protección térmica. ¿No ve? El otro relé lo voy a calibrar a 20.8. Este relé lo calibro a 20.8. No se olviden que el relé tiene, ¿sí?, un cursor donde uno puede calibrar. Yo en este caso la sobrecarga la estoy haciendo al 15%. Puedo hacerlo al 20%. El disyuntor térmico, que está al ingreso, va a ser un disyuntor tripolar, porque mi sistema es trifásico, tripolar, 3P.
tres polos. Y el primero, fíjense que está usando un cable número 8. El cable número 8 soporta 40 amperes. Entonces voy a colocar aquí 40 amperes. Estoy protegiendo a la corriente nominal del cable. El segundo, ¿no ves? Es el cable número 10. El cable número 10 me da 30 amperes. Entonces, 30 amperes. Tres polos, 30 amperes. El alimentador principal es un cable número 5, cables número 4. 5 cables número 4. ABWG, TW cobre. ¿Sí? TW cobre en un ducto de 2,5 pulgadas. Podría ser metálico, podría ser de PVC. Entonces, fíjense que he dimensionado todo el sistema. Y lo que tuviera que hacer ahora es metrar, contar los elementos que estoy utilizando de mi diagrama unifilar, ¿sí? La protección principal, que es un térmico, es tripolar. Y como estoy utilizando un cable número 4, me voy a mi tabla de cable número 4 y tengo 70 amperes. Entonces este es 70 amperes, ¿no? Aquí tengo 3P 70A. Entonces estaría completamente dimensionado, ¿no ves? Para mis motores. Y con eso yo ya puedo ir a comprar todos los componentes, ¿no? 70 amperes. Esa es la manera en la cual uno hace el cálculo. Uno hace su diagrama unifilar, saca sus características del motor eléctricas, calcula la corriente nominal, lo multiplica por 1,25, por 1,15, determina de las tablas el conductor, hace la caída de tensión, calcula el alimentador principal y con eso uno dimensiona para cualquier motor, desde un HP hasta la potencia que ustedes quieran, 100 HP, no sé. Preguntas. Estoy en la norma NB777. Aquí está mi norma. Me dice, si usted tiene un motor solo, sobredimensiona en 25%. Si usted tiene varios motores, sobredimensione. Si la intensidad que soportan los motores tiene que ser no menor a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la suma de las intensidades a plena carga de los otros motores. Aquí lo que le falta es el factor de demanda, ¿no? Ahora, uno puede sobredimensionar los térmicos, los disjuntores termomagnéticos al 125%. Yo, en este caso, le he puesto solamente a la corriente nominal del conductor, por seguridad nada más. Pero con 125 me funcionaba perfecto. Bien. Si voy a hacer instalaciones de motores, tengo que ver si voy a colocar relés, por ejemplo, para proteger contra la falta de tensión. Relés de falta de tensión, ¿no? Eso se hace cuando los motores son mayores a 10 HP. O dependiendo de la importancia de la máquina que está atendiendo el motor. Ahora, todos los motores pues tendrán un centro de control de carga, ¿no? Un centro de control de motores. Entonces, cuando uno hace una industria, por ejemplo, no coloca los controles de un motor a un lado, otro extremo coloca controles de otro motor, no. Todo lo centraliza en un CCM. El CCM es el centro de control de motores. Y uno ve si los motores son de gran potencia, uno ve, va a utilizar arrancadores o no. La norma nos dice que si el motor es de mayor a 5 HP, no puede tener un arranque. Si es mayor, hay que utilizar un arrancador. Si es menor a 5 HP, arranque directo. Aquí está lo que nosotros hemos ido aplicando, ¿no? Después uno hará todo el circuito del cableado, el circuito de control de motores, hará circuitos de autorretención, de señalización, de control, etc. Y de esa manera nosotros podemos
instalar nuestros motores, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Fíjense que nuestra norma nos ha de dar unas tablas, ¿sí? Donde, por ejemplo, uno va a sacar el diámetro de los conductores, ¿no? De los tubos o de las cajas que uno va a utilizar. Estoy buscando para lo que sean nuestros conductores. Veamos aquí. Aquí tenemos, ¿ve? Número máximo de conductores aislados permisibles de instalar en un mismo tubo protector rígido metálico. Puedo tener mi sección en milímetros cuadrados o en la gama americana AWG. ¿Sí? Yo tenía, por ejemplo, para mi alimentador principal, ¿no ves? ¿Cuántos conductores? 5 conductores. Y el número tenía 5 conductores número 4. ¿No ve? 5 conductores número 4. Lo que tenemos aquí es una tabla de doble entrada. Entonces aquí tenemos el número máximo de conductores que puedo conectar. Por ejemplo, tengo el número, y tengo el tubo de 5 octavos, que es 15 milímetros, de 3 cuartos es 20 milímetros, de 1 pulgada es 25 milímetros. Y he utilizado un tubo de 2 pulgadas, ¿no ve? 2,5 pulgadas. Veremos nuestro... Utilizando 2,5 pulgadas. Veamos lo que es 2,5 pulgadas. Tengo 2,5 pulgadas, 65 milímetros. Entonces, ¿cuántos cables número 4 puedo colocar? Puedo colocar, sí, en un tubo, puedo colocar el número máximo de conductores que puedo colocar. Es el número 14, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un tubo de 2,5 pulgadas, puedo colocar hasta... Aquí tengo 2,5 pulgadas. En el tipo A, para una temperatura de 60 grados, que sería el THB2. Entonces puedo colocar para uno de 4 hasta 12. Pero no miento, 12. 17. Ujú. Ese es el número máximo de conductores aislados permisibles de instalar a un mismo tubo protector rígido. Este es un tubo rígido metálico. Por ejemplo, si mi cable es 14, pues puedo colocar 8 conductores aislados. ¿Sí? Buscaremos otra tabla. Que no sean con cubierta de plomo. A ver, vamos a ver ahorita. Este es el número máximo de conductores, ¿no? 2,5. Estoy en un cable número 4. Puedo colocar hasta 2,5. 34, 26, 37. Pero eso es mucho. Pero voy a buscar una tablita de internet, mejor. Voy a ir a internet. Sí, voy a ir a ductos, ¿no? Calibre de conductores. Número de cables en ductos de PVC. A ver, aquí tengo una tablita.
Aquí tienen, ¿ve? Aquí tienen el cable número 14, 12, 10, 8. Entonces el número de conductores que puedo... Este es el diámetro. Es el diámetro exterior de los tubos. Entonces voy a utilizar un diámetro, por ejemplo, para sección nominal de conductor unipolar en metros cuadrados. El 2.5 es número 14, es 14, 12, 10, 8, 6, 4, 16 milímetros cuadrados. Entonces uso un tubo de 16 milímetros cuadrados. Ya. Entonces en nuestra norma, ¿sí? En nuestra norma nos está dando el diámetro, ¿sí? Del cable. Entonces me da con el diámetro del cable. Ahora, en la tabla de internet, ¿no ve? Estas tablas nos dan los fabricantes, por si acaso, chicos. Veamos que lo que quiero es trabajar en AWG. Entonces, ¿cuánto es en la norma? Esto es en la métrica, está. Hay diferentes tipos de aislamientos, ¿no? PVC, XLP. Tengo tuberías. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer algo muy práctico, sí, voy a entrar a... una guía que he escrito alguna vez, de control automático. Aquí tengo esto. Listo. Esta guía. Entonces aquí tengo unas tablas. Fíjense, chicos. Checar un poquitito. Aquí tengo unas tablitas donde uno puede ver sistemas de tierra, cálculo de alimentadores, etcétera, etcétera. Veamos un poquito en la teoría. Si uno quiere calcular la caída de tensión, aquí tienen para el trifásico. Densidad, corriente, longitud, factor de potencia y la sección del conductor en milímetros cuadrados. Entonces, tenemos cómputo luminotécnico, luminarias, tierra de seguridad, toda la parte de tierra que hemos visto. Estoy buscando una tabla para el cálculo de alimentadores. Son los sistemas de tierra para rayos, mallas. Aquí está. Fíjense, chicos. Aquí está la capacidad de los conductores, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, un cable número 14 soporta 15 amperes. Un cable 12 soporta 20 amperes. Un cable 10, 30 amperes. Un cable 8, 40 amperes. Un 6, 50 amperes. Un 4, 70 amperes. Un 2, 100 y un 1, 0, 125. El 1000 MSM, que es bien grueso, soporta 450 amperes, ¿no? Y estos factores seguramente cuando hagamos las instalaciones de una vivienda los vamos a corregir por temperatura y vamos a sacar el calibre del conductor neutro y el calibre de conductor de protección. ¿Sí? Eso vamos a usar el calibre de protección. Y aquí tienen los diámetros de los conductores, ¿no? Número de conductores en un mismo ducto con aislamiento termoplástico. Es lo que estamos usando. Por ejemplo, decíamos, para nuestro alimentador principal vamos a usar el cable número 4, ¿sí?
¿Cuántos cables número 4 vamos a colocar? Vamos a colocar 5 cables número 4. ¿No ve? 5 cables número 4 entra en 50.8 milímetros. Vamos, con 50.8 milímetros entra en 2 pulgadas. Ahora me voy a ir a mi ejemplo. Teníamos 5 cables número 4. ¿Sí? Si uso mi tabla solamente, entonces voy a usar en 2 pulgadas, me va a entrar perfectamente. Entonces yo le he puesto 2,5. Eso era, pues, recuerdan, para confirmar. Entonces yo puedo usar aquí nada más que un conductor de 2 pulgadas. Veamos 5 cables número 8 para el primer caso. ¿No ve? 5 cables número 8. Esto ya no nos sirve, ¿no? Estamos en la guía. Aquí estamos. Vamos a ver 5 cables número 8. Aquí tengo el calibre, cable número 8. La cantidad de cables que debo colocar es 5 cables. 5 cables número 8 es 31,7 milímetros. En 31,7 milímetros tengo 1,25 de pulgada. Entonces, me voy a mi ejemplo. ¿No ve? 5 cables número 8, le he puesto 2 pulgadas. Me podría haber entrado en 1,25. Pero en el mercado local no tenemos 1,25. Entonces lo voy a colocar en 1,5. Entonces coloco en 1,5 pulgadas, ¿no? En 1,5 pulgadas. En 1,5 pulgadas. Voy a revisar, ¿sí? Para la bomba. Son 5 cables número 10. Entonces voy a mi tabla y tengo aquí, busco en la columna de la izquierda el cable de calibre número 10 y busco que tiene que ser 5 cables y voy a sacar el diámetro del ducto. ¿No ve? Del ducto. Entonces, 5 cables número 10 va a ser en 25.4, o sea, 1 pulgada. En una pulgada es 25.4 milímetros. ¿No ve? Entonces, esto perfectamente no me va a entrar en 1,5, sobredimensionado mucho. Debo colocar aquí 1 pulgada utilizando el calibre de los conductores. ¿No ve? Entonces, uno tiene que tener las tablas para determinar el calibre del conductor, y tiene que tener las tablas, ¿no ve? Para determinar el diámetro del ducto. Estos son tablas que nos dan los fabricantes o nos da la norma, ¿no? La norma NB 777. Pero esa es la manera de proceder y de calcular. Lo que pasa es que yo tengo ya mis tablas son bastante prácticas. No sé si les he pasado este documento, pero si no les he pasado, les voy a pasar. Esa sería la forma de calcular, chicos. Preguntas. Podrían dar una revisión. Aquí está, mira, aquí está la tabla. Bueno, dime. Y en el caso, digamos, que se quisiera construir, digamos, un alargador para realizar el uso de herramientas, digamos, como un arco o demás herramientas manuales, se puede seguir la misma teoría, ¿no? Para dimensionarlos. Exacto. Sí, esto vale para todos los motores. Tú así calculas, para cualquier motor, desde 3 HPs porque menos a 3 HP tienes que colocar un cable número 2, hasta la potencia que quieras, 100 HP, 125 HP, para todo. Lo que sí, si vas a usar alargadores, entonces tienes que tener un cable especial. Es preferible en industrias no usar alargadores. Tú tienes que trabajar con el plano que te den los ingenieros que han diseñado todo y colocar donde corresponde un tomacorrientes. No se puede tener cables por un lado, por el otro, que alargador por aquí, que alargador por allá.
uno tiene que hacer la planificación para la instalación de las máquinas. Entonces tiene que tener un layout. Entonces uno tiene nomás que cuadricular, colocar adecuadamente todos los tomacorrientes que uno va a necesitar. No podemos improvisar. No deberíamos nosotros nunca improvisar. ¿Sí? Si tú vas a hacer una instalación de, no sé, de arcos, ve dónde van a estar tus arcos. Entonces, pues, vas a cuadricular adecuadamente. No podemos, los latinos tenemos ese problema, somos bien improvisadores. Lo que nosotros tenemos que tener es, pues, nuestro plano bien establecido. Es decir, aquí está mi plano, aquí voy a tener una bomba, la bomba 1. Aquí voy a tener un arco. Aquí voy a tener, no sé, otra máquina, un montacarga. Entonces, tú tienes que colocar, ¿no ves? El sistema, tu propio tomacorriente, donde va a corresponder, va a ser un tomacorriente tipo industrial. Entonces, tú vas a conectar aquí tu arco, ¿no? Para tu alimentación. Si tienes que manipular, ya la propia máquina te va a dar el tipo de conductor adecuado, THW, THHW, porque en de arco vas a utilizar temperatura, calor, agua. Ese va a ser el aislamiento de tu cable. Pero tienes que ubicar, pues después ubicarás tu centro de control de motores, si es necesario, el CCM, donde va a estar el operador. Aquí vas a llevar tus conductores, llevas tus conductores. Entonces haces una distribución adecuada, pues vas a cuadricular, tal vez tengas que ir y colocar canales, y de los canales vas a ir sacando los conductores, no sé, pues cómo vas a hacer. Pero no puedes tener cables vistos, cables puestos aquí, puestos allá, no, un alargador para aquí, otro alargador para allá, nada, solamente pues utilizarás el cable móvil del electrodo. Ahora, si tú vas a hacer una instalación de tipo industrial, entonces seguramente por el techo, donde tienes las cerchas, etcétera, llevarás pues un cable canal especial, donde aquí tienes tu propia ya conexión de tomacorrientes móviles. Entonces de aquí tú vas a sacar donde vas a necesitar llevar tu máquina. Si vas a desplazar tu máquina, la máquina va a seguir por esa barra, se va a seguir energizando desde otro punto, entonces vas a poder levantar así, pero no puedes colocar tubos, por ejemplo, de PVC que van pasando, tubos que puedas pisar, los tubos alargadores de un lado para el otro. Eso no puedes hacer, no deberías hacer. Tienes que hacer una instalación bien hecha para que dure y bueno, según plano, ¿no? Nosotros, por eso yo te digo, estamos acostumbrados a improvisar. Una vez un chico de aquí de La Paz fue a estudiar a Alemania, entonces tenía su cuarto y le invitó a otro chico alemán, compañero de la universidad. Y ese chico de La Paz agarró un alargador y puso en su cuarto. Cuando entró el alemán a su cuarto, el chico se asustó porque dijo, ¿y esto qué es? No, pues es peligroso, ¿cómo vas a hacer eso? Aquí no se hace eso. Entonces hay que copiar las cosas buenas que tienen también la gente de otros países, ¿no? Y adaptarlas para nosotros. No podemos arriesgarnos, pues. Peor a nuestros obreros, haber andado a una planta, nuestra gente por lo general no está muy bien capacitada, no tiene principios de seguridad, ni siquiera tiene los EPPs, entonces tienes que proteger pues a la gente. Eso es lo que yo te sugiero. Inge, buen día. Una pregunta más, chicos. Inge, buen día. Esta teoría Sí. es para todo tipo de motores, pero también se puede aplicar para transformadores o otro tipo de cosas. Sí, Por ejemplo, el arco es un transformador, con un arco convencional. claro. La capacidad de tu arco va a ser la potencia que vas a consumir, ¿no? Siempre vas a usar la corriente nominal y siempre la vas a sobredimensionar. En el caso de los transformadores, no te olvides que un transformador acepta un 30% de sobrecarga sin ningún problema.
Entonces, tus conductores pueden ser sobredimensionados hasta el 30%, ¿no ve? Porque un transformador tiene su capacidad de reserva. Si te dicen ese trafo es de 100, pero normalmente va a ser para 130. Pero también tienes que tener mucho cuidado dónde vas a instalar tu transformador. No te olvides que tienes que derratear por la altura, ¿no es? Cada 100 metros vas bajando la potencia y la potencia efectiva que vas a tener tu transformador no va a ser la potencia a nivel de mar. Entonces tienes que considerar esos derrateos, ¿no? Pero el procedimiento es prácticamente lo mismo, ¿no? Para cualquier máquina eléctrica. Está bien, Inge, gracias. Si tú, por ejemplo, quieres dimensionar un transformador de una manera económica, entonces, pues, no sé si les he pasado este documento. ¿Tienen este documento, no, chicos? Ahora, no siempre uno calcula los alimentadores para lo que va a ser la frecuencia fundamental. Puede calcular, por ejemplo, para el tercer armónico, ¿no? Entonces hay algunas variantes que tiene también nuestra norma. Aquí puedes determinar la capacidad de un generador, de un grupo electrógeno. También hay para determinar aquí, según la potencia demandada, la capacidad de lo que es un transformador. Entonces tenemos, a ver, voy a buscar. No sé si lo tengo aquí, a ver, un poquito, permítanme. Les voy a pasar yo este documento. Donde hay algunos cálculos que uno los puede hacer de una manera rápida. Sí. A ver, vamos a buscar. Sí, no sé dónde está, pero. Okay. Creo que es este. No me está permitido entrar. Pero hay unos diagramas, ¿no? Donde tienen para el cálculo de motores, tienen para el cálculo de transformadores. Tienen, les voy a pasar todo el documento para que le den una mira. En este momento no lo estoy encontrando. ¿Listo, chicos? Bien, no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de cálculo de motores? Aquí está. Tienen las calculadoras electrónicas. Creo que les he pasado esto. Entonces aquí tienen estas calculadoritas, ¿ve? Donde pueden ver el cálculo de conductores para circuitos de bombeo, por ejemplo. ¿Ve? Entonces ustedes tienen la corriente que se calcula, ¿no? La caída de tensión. Uno puede ir colocando las potencias de los motores en vatios, la longitud, ¿sí? Coloca los voltajes de línea, el factor de potencia, el rendimiento.
la longitud a la que se encuentran los motores, la longitud a la que está el alimentador, y pues mediante esta calculadora ustedes van a tener, por ejemplo, la corriente para el primer conductor, van a tener la sección del conductor, ¿sí? La protección del conductor, el diámetro del ducto, y aquí están programadas las tablas que les estaba mostrando. Y tiene una tabla, ¿no ve? Para la capacidad de conducción de cables, por ejemplo, un cable número 10 soporta 30 amperes. ¿No ve? Entonces, tienen para la primera bomba, segunda bomba, tercera bomba, cuarta bomba, y aquí tienen para el alimentador. Esto está cumpliendo la norma que hemos puesto, 1.25 de la corriente nominal del motor más grande, más la suma de las corrientes nominales de los otros motores. Inclusive, está calculando la caída de tensión, ¿no? Les decía, y está la ecuación para calcular la caída de tensión. En la última columna de lo que hemos planteado ahora pueden hacer esta ecuación, longitud, corriente, factor de potencia, sección del conductor, resistividad, y calculan la caída de tensión, que tiene que ser menor al 3%. ¿No? Entonces, no sé si esto creo que les he enviado, no sé si tiene. Si bien aquí dice bombas, sirve para cualquier tipo de motor y de cualquier potencia. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Inge, disculpe, ¿dónde nos ha enviado ese Excel? Si no les envío ahorita, les voy a enviar por WhatsApp. ¿Ya? Por favor, gracias. Sí, revísenlo. Listo, chicos. Les decía, tengo que tomar examen, así que por favor aquí nomás quedaremos. Les envío por Excel les envío por WhatsApp y nos veremos mañana. Cualquier consulta que tengan me hacen, por favor, mañana, ¿ya? Listo, chicos, cuídense. Está bien, Inge, hasta luego. Gracias. Inge, hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chicos.